Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión en relación a lo que es los plenos jurisdiccionales y casatorios en materia de derecho civil. En relación a este tema, vamos a establecer dos pautas. Primero, voy a señalar cada uno de los plenos jurisdiccionales en los diversos distritos judiciales, regionales y nacionales, en los cuales se han abordado diversos temas en el ámbito del derecho civil, tanto derecho civil patrimonial como no patrimonial. Y finalmente, para culminar, vamos a analizar los criterios establecidos en los plenos casatorios. En el Perú, por lo menos tenemos 4 plenos casatorios. En el día de hoy vamos a tratar de establecer, ¿no? Interpretar estos plenos, cómo son importantes y necesarios en los asuntos o controversias sobre los cuales fueron materia de discusión y obviamente determinación de las soluciones en cada uno de estos. Vamos a empezar con un pleno, regional en materia civil en Talara, ¿no? En el cual este pleno en Talara abordó los criterios de los diversos distritos judiciales del norte, ¿no? La Corte Superior de Sullana, Cajamarca, Ancash, Piura, Tumbes, Lambayeque, Piura, y dentro de los cuales han establecido algunos criterios que me parece bastante importante en lo que es su reflexión, ¿no? Ver básicamente, ¿no? Qué criterios se han adoptado en este pleno regional y que obviamente recientemente, el año 2012, en agosto, ¿no? Entonces, el primer pleno de Rizal va a ser el pleno regional regional del norte, el año agosto 2012. Un primer problema es el siguiente. Dice, es inejecutable la sentencia emitida en un proceso de desalojo por ocupante precario seguido contra el demandado que en un proceso sobre prescripción de propiedad fue declarado propietario del bien inmueble y su derecho incluso fue inscrito en el registro de propiedad inmueble. Miren, es un buen caso, ¿no? Una buena controversia, porque uno dice, bueno, si ya tengo o ya se tiene un proceso de desalojo por ocupante precario en el cual el demandado fue declarado judicialmente precario, pero en otro proceso judicial esta persona llamada, o mejor dicho, teniendo la calidad de precario, fue declarado propietario de un bien, de este mismo bien inmueble sujeto a desalojo, fue declarado propietario por prescripción. Y más aún, si el derecho de propiedad fue incluso inscrito en los registros públicos, ¿no? Entonces, frente a esto, se adoptó por unanimidad la siguiente posición. Dice, no es posible ejecutar la sentencia emitida en el proceso de desalojo porque el demandado ostenta la calidad de propietario y su derecho es suponible a su contrario, cuyo derecho de propiedad ha sido incluso cancelado por mandato judicial, siendo que por su naturaleza el proceso de desalojo procede contra quien carece del título o por haber fenecido este, supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil y en el caso del demandado no se cumple. Obviamente que lo que hace en este caso el Pleno Regional del Norte es establecer que no obstante exista una sentencia en la cual ordene la restitución del bien a favor del demandante, pero por encima de una sentencia, en este caso en la que podría ordenar la restitución a favor del demandante, existe el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental en el cual reconoce, ¿no?, que una persona tiene las cualidades, facultades o potestades de usar, disfrutar y reivindicar el bien. Entonces, bajo esa lógica, si el demandado también cuenta con una sentencia en la cual se le ha declarado propietario, y más aún, si esta sentencia en la cual reconoce su calidad de propietario ya ha sido inscrito en los registros públicos, no puede ser sometido o no puede aplicársele sobre él, ¿no?, una sentencia de desalojo en la cual se solicitaría la restitución de un bien del cual él es propietario. A ver,
siguiente problema. Dice, en la oposición del derecho de quien ostenta la posesión de un bien inmueble con vocación para adquirirlo por prescripción corta o larga, y el derecho del tercero que ha adquirido el mismo bien de quien el registro aparece como titular registral, ¿cuál debe prevalecer? A ver, si tenemos un caso en el cual, ¿no?, una persona puede tener la calidad de propietario o la condición de propietario por prescripción, sea corta o larga, de un bien del cual esta persona, habiendo, o mejor dicho, teniendo la condición de propietario ya por prescripción, pero no obstante el bien fue adquirido por un tercero. Entonces, en este caso, ¿cuál debe prevalecer? Debe prevalecer el derecho del tercero adquirente, o en su defecto, debe prevalecer el derecho de propiedad por prescripción del poseedor. Bien, el criterio que se aprobó o que se asumió fue el siguiente. Dice, el Pleno adoptó por mayoría, ¿no?, lo siguiente: debe prevalecer el derecho de quien, en base a la posesión continua, pacífica y pública, con justo título y buena fe en el caso de la prescripción corta, ha publicitado su derecho, en tanto la posesión es también una forma de publicidad más objetiva, y porque con ello se brinda protección a quien da al bien el uso, disfrute y goce que corresponda a su naturaleza económica, siendo esta protección la que en rigor afianza la seguridad jurídica, en el entendido de protección a los derechos materialmente verificados, en tanto que el tráfico basado de bienes en el registro corresponde a una ficción que no debería tener mayor relevancia económica ni jurídica que el hecho mismo de la posesión en el que se funda la usucapión. En otras palabras, quiere decir que en el caso se plantee la pretensión de que a una persona se le declare propietario de un bien por prescripción, llámese corta o larga, no obstante el bien hubiera sido adquirido por un tercero, cuando ya de la realidad fluye que dicho bien es de propiedad del poseedor por transcurso del tiempo. Este tercero no podría oponer su derecho adquirente del bien, por cuanto, según lo que establece este Pleno, más allá de la seguridad jurídica que otorgan los registros públicos, estos obedecen a una ficción, ¿no? Es decir, la ficción de que el propietario inscrito en los registros públicos lo es. Y el criterio que asume este Pleno es que, no obstante la ficción, por encima de esta está la realidad. Y la realidad lo que señala o establece es que si una persona tiene la posesión de un bien por un determinado periodo de tiempo en la cual la ley le otorga la condición de propietario, no obstante, registralmente, si se hubiera producido la transferencia del bien, este poseedor es propietario, y por consiguiente su derecho de propiedad reconocido por ley está por encima del derecho de propiedad adquirido por un tercero, ¿no?, por obra de la llamada buena fe registral. Entonces, ese es el criterio, ¿no?, que
se asume el bien, que se asume, mejor dicho, en el caso, ¿no?, de la llamada prescripción. Siguiente problema, en este mismo pleno, dice: resulta jurídicamente posible que quien adquirió un bien inmueble mediante título privado, incluso de titular registral, como la compra-venta, pretenda también la declaración de propiedad mediante prescripción adquisitiva. Uno dice, bueno, si una persona adquirió un determinado bien inmueble y en cuyo caso quizás no se ha dado la formalización, quizás lo lógico o la primera conclusión a lo que uno pueda arribar sería iniciar un proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? O, en todo caso, teniendo ya el contrato, si también es viable iniciar un proceso por prescripción adquisitiva. Bien, frente a esta interrogante, ¿no?, se da la siguiente conclusión. Dice: el propietario que adquirió un bien inmueble mediante título privado traslativo de dominio, como la compra-venta, ¿no?, sí puede adquirirlo mediante prescripción adquisitiva de dominio, en tanto nada obsta a acumular dos títulos de dominio, porque ello se corresponde con la racionalidad económica del derecho de propiedad y la función que el derecho le asigna a la prescripción adquisitiva. Entonces, en otras palabras, lo que nos está estableciendo este pleno en este caso concreto es que si una persona adquiere un bien mediante un contrato privado, ¿no?, nada obsta para que, o nadie impide de que él voluntariamente pueda iniciar la vía correspondiente quizás a un proceso de otorgamiento por escritura pública, como también tendría la posibilidad de iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, estos tres casos, como he podido plantear, son casos, hemos planteado un caso vinculado al tema de desalojo, ¿no?, y el otro caso, y los otros dos casos, vinculados básicamente al proceso de prescripción adquisitiva, ¿no?, que, como bien hemos señalado, en los tres casos hay una tónica. La tónica es que, al margen de que el proceso de prescripción adquisitiva de dominio permite declarar un derecho como es el de propiedad, es la ley la que va a determinar si una persona, por el transcurso del tiempo, ostenta la condición o la situación jurídica de propietario, y con dicha situación, ¿no?, determinada por ley, al margen de las ficciones o mecanismos registrales, ¿no?, o en todos los casos en virtud de las formalidades que puede establecer la ley, o en virtud incluso a una sentencia judicial vinculada al bien sobre el cual se tiene el derecho de propiedad, no obstante estas diferentes situaciones, lo que prima aquí es el derecho de propiedad reconocida por ley. Entonces, una primera conclusión a la que yo podría arribar de este pleno es que el derecho de propiedad se adquiere si se cumplen los presupuestos establecidos por ley, y que el proceso de prescripción adquisitiva es un proceso de naturaleza nítidamente de carácter declarativo. Muy bien, entonces esto ha sido, ¿no?, el primer caso, ¿no?, los primeros casos resueltos por lo que es, o por lo que fue el Pleno Regional del Norte del año de agosto del 2012. Muy bien, avancemos. El siguiente es un pleno de carácter distrital de Arequipa el año 2012, ¿no?, sobre algunos aspectos también interesantes en lo que es el ámbito civil, ¿no? Vamos con la primera pregunta. Y dice así: la
fe pública registral protege en el caso de las falsificaciones de títulos. Uno siempre dice, ¿no? Los títulos emanados a los registros públicos son títulos et iure, ¿no? Son títulos de pleno derecho. Ahora, la pregunta está, ¿esos títulos en los registros públicos protegen o no en el caso de las falsificaciones de títulos? Muy bien, frente a esto, vamos a ver cuál es la posición adoptada en este caso. Dice, la fe pública registral protege a los terceros de buena fe cuando el acto previo es nulo o falso, pues el artículo 2014 del Código Civil no distingue en consecuencia, por efecto de la seguridad jurídica del tráfico, no importa la magnitud del vicio que afecte el título, pues basta que el tercero cuente con título oneroso, sea de buena fe e inscriba su derecho para gozar de la tutela legal. En otras palabras, ¿no? Los terceros que inscriban, ¿no? Si son de buena fe, como bien señala, ¿no? Que el título sea nulo o falso, aún serían protegidos por la fe pública registral. Ahora, esta conclusión o esta solución frente a este problema dice que tampoco importa, ¿no?, la magnitud del vicio, si el vicio es grave o no, en relación al contenido, ¿no?, a la validez del mismo, según lo que nos habla la solución en este problema, ¿no?, es que lo que interesa acá, ¿no?, es que esta persona que inscriba lo haga de buena fe. Ahora, la buena fe, muchos dirán, pero la buena fe es un aspecto, un término demasiado subjetivo, ¿no? Quizás para muchos de nosotros puede ser así. ¿Por qué? Porque uno dice, si un título es manifiestamente falso, o fue obtenido de manera ilícita, o fue obtenido de manera fraudulenta, pero este tercero obraría de buena fe. Ahora, yo me pregunto, ¿no es una característica de todo acto jurídico que se presuma la buena fe? Entonces, bajo esa lógica, desde una perspectiva, creo yo, y teniendo en cuenta nuestra realidad, yo creo que el establecer este criterio, ¿no?, podría poner en riesgo la situación, en muchos casos, de aquellas personas que, digámoslo así, se podrían aprovechar de este principio para obtener inscripciones, ¿no?, de transferencias de propiedad inmobiliaria basadas en muchos casos de la buena fe, para aprovecharse del sistema y obviamente vulnerar los derechos de propiedad de las personas, ¿no?, en relación a sus propiedades, ¿no? Yo creo que este criterio es discutible, debatible, pero obviamente es un criterio, ¿no?, que asume en este caso el Distrito Judicial de Arequipa sobre este problema, ¿no? Un segundo problema que nos plantean es el siguiente. Dice, el derecho de propiedad no inscrito, alegado en un proceso de tercería, vence al embargo inscrito. Lo que nos plantean aquí es un caso en el cual se plantea una demanda de tercería. ¿Para qué? Para excluir el bien sobre el cual pesa un embargo inscrito, un embargo en forma de inscripción. Entonces, lo que nos plantean es si el derecho de propiedad, si el quien demanda, el demandante en el proceso de tercerista, alega un derecho de propiedad no inscrito, ¿no? Bien, en este caso vamos a ver cuál fue la conclusión. La conclusión es el siguiente, o la siguiente. Dice, el derecho de propietario no inscrito o tercerista embargante prevalecerá siempre y cuando se evidencia que actuó de buena fe. Entonces, lo que nos plantea, ¿no?, es el siguiente. Lo que nos plantea es lo siguiente.
Lo que nos dice es que al margen que el demandante no cuente con o no tenga el derecho de propiedad inscrito, lo que debe prevalecer es que el título que respalde el derecho de propiedad haya sido obtenido de buena fe, es decir, que esté en concordancia, que tenga relación con los elementos o supuestos establecidos por ley. En otras palabras, la buena fe del demandante para obtener del demandante en un proceso de tercería debe radicar o debe manifestarse en un título que demuestre o ampare su derecho de propiedad y que esté dentro de los márgenes de la buena fe. Es decir, que no haya elementos que nos podrían llevar a la conclusión que quizás está actuando de manera fraudulenta o indebido para evitar, ¿no?, que el bien sujeto a embargo pueda satisfacer el derecho de un acreedor. Entonces, el título, obviamente que el hablar de buena fe, en el caso del demandante en un proceso de tercería, básicamente sería en el caso de que cuente quizás con un título privado de fecha cierta, o quizás un documento público, ¿no?, en la cual nos permite enervar que su conducta es de buena fe para evitar que se vulnere, ¿no?, de alguna otra manera se restrinja su derecho de propiedad en el caso que su bien sea materia de un embargo. Entonces, estos han sido los casos, ¿no?, que ha tenido a bien estudiar lo que es el Pleno Distrital de Arequipa del año 2012. Como vemos, hay una gran preocupación por el tema del tráfico registral en lo que es Arequipa, y me parece muy bien. No obstante, lo que hemos podido percibir en el caso quizás de la buena fe registral y hasta qué punto puede ser suficiente para avalar documentos o contratos o actos jurídicos de manera fraudulenta o ilícita, que es un aspecto que hemos sentado una posición y que obviamente amerita quizás un debate mucho más amplio, ¿no?, del particular. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos el Pleno Distrital de Lima Norte, el año 2011 también. Vamos con la primera interrogante. Es la siguiente. La causal de nulidad del acto jurídico aplicable al acto de disposición de bienes conyugales por uno de los cónyuges sin la intervención del otro. A ver, si queremos interponer una demanda de nulidad de acto jurídico por el acto de disposición, por el acto de enajenación de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, en ese caso la interrogante que nos hacemos es: ¿qué causal de nulidad es la que debemos invocar para la presentación de la demanda? Bien, en ese aspecto se ha planteado la siguiente postura. Dice, en este caso, sobre este primer tema, ¿no?, se ha adoptado la siguiente posición. El acto jurídico de disposición de bienes conyugales a título oneroso por uno de los cónyuges sin la intervención de otro es nulo solo por la causal de contravención a normas de orden público prevista en el inciso 8º del artículo 219 del Código Civil, en remisión a la disposición del artículo 5º del título preliminar del mismo Código. Además, el fundamento de esta posición es que mediante un acto de esta naturaleza se infringe una norma de orden público, como es el artículo 315 del Código Civil, que exige la intervención de ambos cónyuges en la disposición de bienes
perteneciente a las sociedades gananciales. Muy bien, vamos a analizar un poco esta postura. Nosotros debemos entender que el orden público no es sino el conjunto de normas imperativas y dispositivas en un ordenamiento jurídico. Entonces, el orden público nos permite que en determinadas relaciones jurídicas o situaciones jurídicas podamos disponer, usar, disfrutar los bienes que tenemos que forman parte de nuestro patrimonio. Sin embargo, la ley, en este caso el orden público, establece como una norma imperativa que en el caso una persona tenga bienes conjuntamente con otra que sea su cónyuge, para poder disponerla, para poder enajenar, transferir o gravar dichos bienes, se requiere el consentimiento expreso de la otra persona. Entonces, cuando uno solo de los cónyuges, ¿no?, manifestó su voluntad para transferir o enajenar el bien, sin el consentimiento expreso de su otro cónyuge, obviamente que se está transgrediendo normas de orden público. Es decir, se estaría contraviniendo una norma de carácter imperativa, que es que sin el consentimiento de los dos, uno de ellos no puede disponer del bien del otro. Por consiguiente, es comprensible y es razonable que si se quiere interponer una demanda de nulidad de acto jurídico, en el caso del acto jurídico en el cual se hizo o realizó la disposición de un bien sin la participación del otro cónyuge, ¿no?, la causal que se invoque sea la contravención a normas de orden público, concretamente los artículos 219 del Código Civil, inciso 8, y el artículo 315 del Código Civil. El siguiente tema dice: los efectos de la resolución del contrato de compra-venta de bienes inmuebles de lotes de terreno. Bien, nosotros sabemos que en la actualidad un aspecto, un tema o una situación bastante recurrente en nuestro ordenamiento jurídico es el tema de la compra-venta de lotes de terreno, ¿no? ¿Y qué pasa con los efectos de la resolución? ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento por una de las partes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta resolución de contrato? Dice: si la restitución a favor del vendedor debe ser con las edificaciones existentes o debe limitarse el lote de terreno. Muy bien, acá nos plantean dos cosas, ¿no? Supongamos que una constructora, ¿no?, ha vendido lotes de terreno, los cuales obviamente son pagaderos en cuotas, ¿no? Pero durante los años o meses en los cuales deba cumplirse el pago de las cuotas, el comprador puede hacer que ha realizado edificaciones. Entonces, la pregunta es, si en el caso deba restituirse los lotes de terreno a favor de los vendedores, si debe restituírsele con las edificaciones, o en su defecto, solamente restringirse a lo que son los lotes de terreno. Vamos a ver cuál fue la conclusión en este caso. La conclusión o la posición adoptada fue la siguiente: debe disponerse la entrega de edificaciones al propietario del terreno como consecuencia de la resolución del contrato. El fundamento de esta posición es que con ello se garantiza el cumplimiento de los contratos. Lo contrario propiciaría inseguridad jurídica, generando perjuicios al que cumplió con sus prestaciones. Lo que se hace en este caso es atender a una realidad, ¿no? Es decir, mientras que no se hubieran pagado íntegramente las cuotas del contrato de compra-venta a plazos, obviamente que el derecho del propietario de parte del comprador está aún suspendida. Está suspendida el cumplimiento de las cuotas. Por consiguiente, no se puede hablar
que estaría el vendedor realizando o disponiendo plenamente del terreno, ¿no? Por cuanto aún hay una condición, la condición suspensiva, el cumplimiento de las cuotas. Ahora, si en el caso se produjeran las edificaciones, obviamente uno dirá, pero las edificaciones son a mérito o a costo del comprador. Sí, es cierto. Pero lo que ocurre es que el vendedor tiene una expectativa. La expectativa de que, obviamente, que en el plazo de 3, 2, 5, 10 años, esos lotes de terreno, que son de su propiedad, les va a generar réditos, les va a generar ganancias, como obviamente el derecho de propiedad que tiene cada persona en relación a sus bienes. Ahora, si luego de 3 años, digámosle el primer año, se incumple con las cuotas acordadas en los contratos de compra-venta, lo que uno se puede plantear es, pero yo tenía una expectativa, ¿no?, en relación a una ganancia, una utilidad por esos terrenos, ¿no? Y obviamente que si la persona no cumple con pagar, estaría afectándose mi derecho de propiedad. Entonces, es razonable, como bien dice acá, como una forma que de resarcimiento, ¿no?, a los perjuicios que podría padecer o sufrir en un caso concreto el vendedor, que cuando se pida la restitución de los terrenos también se realice con las edificaciones del caso. Entonces me parece un buen planteamiento, una buena solución frente a este problema, que teniendo en cuenta dónde se realiza el pleno en Lima Norte, o tenemos conocimiento que en Lima Norte hay una gran cantidad de inmobiliarias o entidades privadas que han formalizado y se encuentran vendiendo diversos lotes de terreno, y que obviamente esperan que ante las inversiones realizadas, ¿no?, en el transcurso de los meses o años, pueda de alguna otra manera o puedan obtener los beneficios correspondientes a las inversiones realizadas, y que por las edificaciones realizadas por el comprador, ante el incumplimiento de sus cuotas, obviamente perdería dichas edificaciones a favor de los vendedores. Muy bien, y esto a grandes rasgos es lo señalado, ¿no?, en el Pleno de Lima Norte. Muy bien, vamos a continuar. Un momento, por favor. Muy bien. Vamos a un casito bastante interesante en lo que es el Pleno Distrital de Huancavelica en octubre de 2011. Se plantea el siguiente tema. Dice: en los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial regulado en la ley 28457, se plantea la siguiente pregunta: ¿puede admitirse y valorarse la prueba de ADN obtenida en otro proceso judicial en aplicación del artículo 198 del Código Procesal Civil? A ver, me explico. ¿Qué pasa si una persona es demandada, ¿no?, por filiación judicial, pero anteriormente a este proceso, en otro proceso judicial, en este caso el demandado se sometió a una prueba de ADN, ¿no?, y se obtiene un resultado de esta prueba, pero obviamente esta prueba fue practicada en otro proceso judicial? Nosotros sabemos
que en relación a los procesos de filiación judicial por hijos extramatrimoniales, el requisito para la oposición a la demanda es precisamente la práctica de la prueba de ADN. Ahora yo me pregunto, si el demandado ya se hizo la prueba, pero en otro proceso judicial, si puede presentar dicha prueba o debe necesariamente practicarse la prueba de ADN exigida por ley. Bien, frente a esa postura, ¿no?, este pleno de Huancavelica asumió la siguiente posición. Dice: si es posible valorar la prueba de ADN obtenida en otro proceso judicial para ser homologado en los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, siempre que haya sido obtenida válidamente, respetando las garantías del contradictorio del medio probatorio y que haya tenido eficacia probatoria. En otras palabras, lo que nos señala este pleno es que en el caso ya el demandado ya se haya practicado una prueba de ADN en un proceso anterior, puede en su oposición presentar esta prueba de ADN que hubiera sido practicada en otro proceso judicial y no realizarse, ¿no?, nuevamente una prueba de ADN, lo cual obviamente, como nosotros sabemos, va a significar un costo, se puede decir innecesario, sobre una prueba que ya, tomando en cuenta, como dice acá, sus estándares probatorios, sus estándares legales, pueda ser merituado válidamente en este proceso de filiación judicial. Vamos a ir a otro pleno. Vamos al pleno distrital del Callao, también el año 2011. Primera pregunta, es en relación a las medidas cautelares. La pregunta que se plantea es: ¿cuál es el contenido de la oposición en una medida cautelar? Nosotros sabemos que ante la solicitud cautelar, el juez puede resolver estimando o desestimando la medida cautelar solicitada. Y obviamente la parte sobre la cual recae la medida cautelar concedida tiene la posibilidad de oponerse a dicha medida o apelar dicha medida. Obviamente que en la primera situación, el juez que emitió la resolución cautelar estimatoria tendrá que resolver dicha oposición. Y obviamente también puede darse la situación que la parte perjudicada por la medida cautelar pueda presentar también un recurso de apelación. Frente a esta situación de cuál es el contenido, es decir, yo como abogado, ¿no?, si tengo una persona sobre la cual ha recaído una medida cautelar, yo tengo que preguntarme cuáles serían los fundamentos o elementos para plantear mi oposición. Bien, este acuerdo plenario ha establecido lo siguiente. Dice: el contenido es reevaluar los presupuestos de la medida cautelar, es decir, la verosimilitud del derecho invocado, el peligro de la demora y la adecuación. Y adicionalmente, los presupuestos generales, condiciones de la acción y presupuestos procesales de forma. En otras palabras, lo que nos está indicando este pleno es que si yo quiero cuestionar la determinación de la medida cautelar mediante la oposición, es atacar básicamente los presupuestos, tanto propios de la medida cautelar como lo es la verosimilitud, el peligro o la adecuación, la proporcionalidad de la medida cautelar a la pretensión, o en su defecto analizar también los presupuestos procesales de las partes de la medida cautelar que van a ser partes posiblemente, probablemente, en el caso de una medida cautelar fuera de proceso, del proceso judicial mismo. Es decir, ver el tema, ¿no?, de la legitimidad para obrar, del interés para obrar, la voluntad en la ley, o también de la competencia, de la capacidad procesal y de los requisitos especiales propios, ¿no?, de una medida cautelar. Sobre este mismo aspecto
de la oposición, se plantea una segunda interrogante, y es la siguiente. La oposición a la medida cautelar excluye la posibilidad de interponer el recurso de apelación en forma directa. A ver, uno se pregunta, justamente al iniciar esta parte de la charla, ¿no?, al manifestado, una vez concedida la medida cautelar, uno tendría dos posibilidades, ¿no? Diría, o me opongo o apelo. Lo que se plantea en esta situación es si puedo presentar paralelamente la oposición y la apelación. Bien, el criterio adoptado es que sí son excluyentes. ¿En qué razón? Ahora vamos a la fundamentación del pleno. Dice, en razón que la figura de la oposición a la medida cautelar es un instrumento de defensa a favor del afectado con la medida cautelar, cuya naturaleza corresponde a un incidente promotor del contradictorio. En otras palabras, lo que nos manifiesta aquí es que la oposición es en sí un mecanismo de impugnación. Sí, es un medio para cuestionar, es un instrumento de defensa. Tan instrumento de defensa como lo es la apelación. Porque en ambos casos se va a cuestionar una decisión judicial. Solamente que en el caso de la oposición, como hemos visto, ¿no?, el órgano que lo va a resolver va a ser el mismo que ordenó la medida cautelar. Mientras que en el caso de la apelación será el órgano inmediato superior, ¿no? Pero la esencia en ambos casos es que sea un mecanismo de defensa, ¿sí? Es un mecanismo de cuestionamiento a una decisión judicial. Es por eso que son excluyentes. O planteo la oposición o planteo la apelación. Siguiente tema a analizar. Dice, si el adquirente o nuevo propietario da por concluido el contrato de arrendamiento no inscrito, pregunta, ¿la ocupación sería precaria? Es un gran tema o debate quizás por muchos, ¿no?, de establecer si el adquirente de un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento convierte esta transferencia o la adquisición de este bien dado en arrendamiento, si convierte o no al arrendatario poseedor en precario. Frente a esto, se plantea la siguiente postura. Dice, habiéndose vencido el contrato de arrendamiento y remitido la carta notarial por parte del nuevo propietario, el arrendatario ocupante se convierte en precario. En otras palabras, lo que nos está señalando es que el contrato se habría vencido básicamente porque se ha dado la transferencia del bien. Y obviamente hay un nuevo propietario del bien. Sobre esa base el contrato de arrendamiento había vencido. Y además que la remisión de la carta notarial del nuevo propietario sería una manifestación expresa del nuevo propietario en la cual manifiesta que no quiere continuar con ninguna relación jurídica con el poseedor, obviamente convertiría al arrendatario en ocupante precario. Otro aspecto interesante, dice, pregunta, ¿puede ordenarse el lanzamiento de un tercero ocupante de un inmueble adjudicado en un proceso de ejecución de garantías? Muy bien, lo que suele plantearse, o lo que ocurre muchas veces, es que en un proceso de ejecución de garantías, el poseedor del bien, en muchos casos, no es el ejecutado. Entonces, muchas veces se plantea la situación en la cual dicen que en un proceso de ejecución de garantías
quizás pueda vulnerarse un derecho de terceros, el derecho de posesión, o quizás un derecho contractual, ¿no?, de este tercero, que no habiendo sido notificado o no habiendo tomado conocimiento de este proceso de garantías, puede vulnerársele derechos fundamentales. Bien, frente al lanzamiento que podría darse sobre los terceros, ¿no?, que ocupasen el bien sobre el cual pesa una garantía, ¿cuál es la posición adoptada? La posición adoptada es la siguiente. Si procede el lanzamiento, debiendo ser el tercero notificado con el mandato ejecutivo y ejecución para que se ordene el lanzamiento. Entonces, lo que nos habla es lo siguiente. El año 2008-2009, el Código Procesal Civil sufrió una serie de modificaciones. Una de estas es que en el caso, ¿no?, lo que nos hace es establecer reglas muy claras en relación a lo siguiente. Se estableció que en el caso de un proceso de ejecución de garantías, en el caso de bienes inmuebles, que el mandato ejecutivo, es decir, la resolución número 1, no solamente debe ser notificada o puesta de conocimiento al ejecutado, sino que también debe notificarse a los ocupantes del bien. Es decir, el ejecutante tiene la obligación de solicitarle al juez la notificación no solamente al ejecutado, sino al lugar donde existan o puedan haber posibles ocupantes del bien. ¿Para evitar qué? Para evitar después que estos terceros puedan alegar nulidades o puedan alegar vulneración a derechos fundamentales. En otras palabras, no es una cuestión facultativa del ejecutado de si informa o solicita al juzgado que notifique a los ocupantes del bien sujeto a ejecución, sino que es una obligatoriedad. ¿Para qué? Para proceder el lanzamiento. Ahora, caso contrario, si se omitiese notificar a los ocupantes del bien sometido a ejecución, obviamente que en ese caso no sería viable que se realice el lanzamiento